Saludos y bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a resolver un ejercicio referente al trabajo realizado o trabajo mecánico. Se nos muestra un enunciado donde dice: una persona empuja un carrito de supermercado con una fuerza de 80 newtons durante una distancia de 20 metros. La fuerza forma un ángulo de 25 grados con la horizontal y nos pide determinar el trabajo realizado. Pero antes de continuar, es importante que recordemos la definición de trabajo, la cual nos dice que el trabajo mecánico ocurre cuando una fuerza provoca un desplazamiento en un objeto. Si la fuerza no produce movimiento, el trabajo sería cero. Y algo que hay que tener en cuenta siempre, que cuando el ángulo es cero, eso quiere decir que tanto la fuerza y el movimiento van a la misma dirección. Como podemos observar, acá también se nos muestra un diagrama de cuerpo libre, donde podemos evidenciar la fuerza de la gravedad, la fuerza de la normal que ejerce la superficie sobre el objeto, además de la fuerza de fricción o de fricción cinética, que es la que siempre se opone al movimiento. Esta siempre irá en sentido contrario del movimiento. Dicho esto, ahora sí es momento de pasar a resolver nuestro ejercicio. Lo primero que hay que hacer es identificar los datos que nos da el problema. En este caso tenemos una fuerza neta de 80 newtons, un desplazamiento de 20 metros y un ángulo de inclinación de 25 grados. La incógnita que vamos a buscar es el trabajo realizado. Es importante mencionar que para resolver este tipo de ejercicios podemos hacerlo de dos formas, aplicando una forma más extensa y otra que es un poco más reducida, y acá te voy a enseñar las dos fórmulas de realizarlo. Primero, acá usaremos la fuerza en X. Vamos a encontrar toda la fuerza que se está aplicando en la componente X, la cual nos dice que las fuerzas en X van a ser igual a la fuerza neta por el coseno del ángulo. Como respectivamente ya conocemos cada variable, solo pasamos a sustituir y eso nos queda que f de x o fuerza en x va a ser igual a 80 newtons, que es la fuerza total del sistema, por coseno del ángulo, que en este caso es de 25 grados. Con el fin de reducir nuestro margen de error, es principal y primordial que resolvamos el ejercicio paso a paso, y por eso lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de coseno de 25, que esto nos va a dar 0,906. Y ahora acá ya procedemos a multiplicar 80 newtons por el resultado que se nos ha dado, y esto nos queda 72,48 newtons. Como ya conocemos la fuerza total aplicada en la componente X, ahora solo vamos a multiplicar por el desplazamiento, que en este caso serían 20 metros. Al multiplicar 72,42 newton por 20 metros, esto nos da un resultado de 1450 newtons por metros. Hay que recordar que la unidad de medida del trabajo es joule. ¿Y cuál es su equivalente? Exactamente, es newton por metros. Entonces podemos decir que el trabajo realizado en este sistema es de 1450 joules. Y ahora te explicaré cómo resolver este tipo de ejercicios de trabajo realizado mediante una manera más fácil y rápida. En el siguiente enunciado nos dice que el baúl que está en la figura es arrastrado una distancia horizontal de 24 metros mediante una cuerda que forma un ángulo con el piso. Si la tensión de la cuerda es de 80 newtons, ¿cuál es el trabajo realizado en cada uno de los ángulos siguientes? Se nos propone cuando el ángulo sea 0, cuando sea 30, cuando sea 40 y por último cuando sea 90. Lo primero que realizaremos es identificar los datos que nos muestra el enunciado. En este caso tenemos una fuerza neta de 80 newtons, un desplazamiento de 24 metros y respectivamente los cuatro ángulos que se nos propone para encontrar el trabajo realizado en cada uno de ellos. Ahora, en este caso aplicaremos la fórmula directa del trabajo, la cual nos dice que fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Como ya conocemos cada una de las variables, ahora solo falta sustituir los ángulos y encontrar el trabajo realizado respectivamente. Daremos inicio resolviendo cuando el ángulo es 0.
Si ven, acabamos de sustituir el valor de la fuerza, que en este caso es de 80 newtons, el valor del desplazamiento, que en este caso es de 24 metros, y el coseno del ángulo, que en este caso tomaremos el ángulo cero. Algo primordial para evitar y reducir aún el margen de error en nuestra respuesta, es importante que lo primero que hagamos es encontrar el valor del coseno del ángulo. Y en este caso el coseno de 0 es 1. Y ahora aquí procedemos a multiplicar las tres variables respectivamente. 80 newton por 24 metros por 1. Y eso nos va a dar un valor de 1920 newtons por metros. Y como newtons por metros es el equivalente a joules, eso quiere decir que cuando el ángulo es 0, el trabajo realizado será de 1920 joules. Aplicando los mismos pasos, ahora daremos solución cuando el ángulo tome un valor de 30 grados. De igual manera pasaremos a sustituir la fuerza neta, que es de 80 newtons, el desplazamiento, que es de 24 metros, y el coseno del ángulo, que en este caso será 30 grados. Pasamos a encontrar el valor del coseno de 30 grados y esto nos da 0,866. Haciendo la respectiva multiplicación, 80 por 24 por 0,866, esto nos va a dar un valor de 1662,72 newtons por metros. Y como lo realizamos anteriormente, newtons por metros es el equivalente a joules. Entonces, cuando el ángulo sea de 30 grados, el trabajo realizado será de 1662,72 joules. Seguidamente pasaremos a resolver cuando el ángulo tome un valor de 60 grados. De igual manera aplicaremos los mismos pasos que hemos venido practicando. Encontramos el valor de coseno de 60 grados, que en este caso nos da un resultado de 0,5. Aplicando la multiplicación, esto nos va a dar un valor de 960 newtons por metros. Como ya sabemos, es el equivalente de joules. Entonces, cuando el ángulo es de 60 grados, el trabajo realizado será de 960 joules. Y ahora es tu turno de poner en práctica lo aprendido. Te reto a que encuentres cuál va a ser el trabajo realizado cuando el ángulo tenga un valor de 90 grados.